Permítame que, en primer lugar, agradezca a los ciudadanos y a los movimientos sociales que, con sus exigencias de transparencia, hayan hecho imposible la voluntad de oscurantismo en relación a la crisis financiera y hayan posibilitado la existencia de esta comparecencia, que, aunque sin duda no es la comisión de investigación que muchos grupos hemos solicitado, como mínimo no es el silencio más absoluto. Señor Rato, como usted ha dicho perfectamente, su comparecencia aquí es en condición de presidente de Caja Madrid en su momento y también de Bankia, aunque para nosotros y para la ciudadanía creo que es difícilmente obviable que usted ha sido durante mucho tiempo ministro de Economía del Gobierno Aznar y también director general gerente del Fondo Monetario Internacional. Sin duda, las preguntas que le voy a formular y los interrogantes son de nuestra entera responsabilidad, pero permítame que diga que recojo las preguntas, las inquietudes y los interrogantes que las personas de la calle también hoy, desde primero de la mañana a la red, están lanzando en relación a esta comparecencia y que se vehiculan a través del canal de Twitter Preguntas para Rato. Me ha parecido entender de su intervención que usted situaba algunos momentos clave en todo este proceso. Si yo no he entendido mal, un momento clave fue el 2 de junio del 2010, cuando el señor Fernández Ordóñez le hace una indicación de que se produzca la fusión de Caja Madrid y Bancaja. El segundo momento clave es que usted insiste mucho en que todos los pasos fueron auditados, entre otros por Deloitte, supervisados por el Banco de España y con todo tipo de garantías externas en cuanto a los pasos que se dan durante todo este proceso. Me ha parecido entender también de su intervención que sitúa usted el verano del 2011, la salida a bolsa de Bankia, como un momento importante y, si yo he entendido bien, usted ha llegado a insinuar que no era un momento muy oportuno para la salida a bolsa y que, sobre todo, se hizo con unas exigencias de que la captación de capital fuera por encima de la que parecía razonable. Sitúo esas cosas porque a partir de aquí voy a intentar construir mis preguntas. Y, sobre todo, usted nos ha dicho que hasta abril del 2012 todas sus actuaciones contaban con el acuerdo del Banco de España y del Gobierno y, curiosamente, solo en un periodo de un mes se produce un profundo desencuentro entre usted, como máximo responsable de la entidad, y las autoridades que usted no ha concretado cuáles. En base a eso, quisiera formularle algunas preguntas. Primero, las razones de la fusión de las 7 cajas y especialmente la incorporación de Bancaja obedecían a razones económicas o fueron eminentemente políticas. O, dicho de otro modo, ¿es posible que la principal razón por la cual el señor Fernández Ordóñez sugiriera o planteara o forzara la incorporación y la fusión de ustedes con Bancaja lo fuera para tapar el inmenso agujero de Bancaja, también del Banco de Valencia, y hacerlo en un entorno políticamente favorable para proteger tanto a sus gestores como a los políticos que protegían a los gestores de Bancaja? Otra cuestión. ¿Por qué razones se rechazó la posibilidad de fusión entre Caja de Madrid con la Caixa? ¿Fueron razones económicas o razones políticas? Cuarta pregunta. ¿En algún momento de la fusión usted ha tenido dudas de que los datos contables de Bancaja no respondieran fielmente a la realidad? ¿Que o bien estuvieran falseados o bien tuvieran minimizados los riesgos de morosidad o de activos dañados o tóxicos? ¿Ha tenido usted alguna duda razonable de que le dieran gato por liebre en ese proceso? Quinto. No se ha referido usted al Banco de Valencia, por cierto, y parece que es un factor importante desencadenante en la crisis y el conflicto que usted tuvo con el señor Oliva en relación a la consideración del papel del Banco de Valencia y también de Bancaja en esa situación. En relación a la salida de Bankia, ¿por qué se forzó la salida de Bankia en aquel momento? ¿Considera usted de verdad que se advirtió suficientemente a los minoristas, futuros accionistas, de los graves riesgos que comportaba la compra de acciones en este momento, graves riesgos que se han confirmado en un momento de alta volatilidad, que no ha sucedido después de la salida de bolsa de Bankia, sino que fue mucho antes, la volatilidad existía mucho antes? ¿Por qué considera usted que la obsesión para captar capitales de Bankia y otras entidades financieras ha pasado por encima de los derechos de los pequeños accionistas que hoy tienen la percepción de haber sido estafados en su adquisición de acciones en bolsa? ¿A qué cree que usted obedece la espectacular caída de las acciones de Bankia, además de la volatilidad del mercado? ¿Comparte la opinión de las personas afectadas que se sienten profundamente estafadas en este proceso de compra de acciones a 3,70 y prácticamente de haber perdido el 80% de su valor? Me refiero a los minoristas, por supuesto. Los grandes inversores institucionales
Como pierden unas veces, ganan la mayoría, es su problema. Octava pregunta, creo, por este orden. Su discrepancia, la discrepancia que forzó su salida de la presidencia de Bankia, ha dicho usted que fueron con las autoridades. ¿Con qué autoridades? Con el Gobierno, me ha parecido entender, pero en todo caso sería bueno saberlo. ¿Y por qué razones objetivas, no solo por diferencias en la apreciación de los criterios? Son las razones que usted explica en su carta al Consejo de Administración de Caja Madrid, donde pone en duda que el proceso por el cual se cierra definitivamente el ejercicio 2011 y se pasa de una previsión de 300 millones positivos a una cobertura de pérdidas posibles de 19.000, que usted ya aclara que son 22.000 en ese proceso, son eso. ¿Es posible, piensa usted, es posible que esa sobreexcitación, esa minoración primero de los riesgos y de golpe y porrazo, una situación de péndulo, una sobrevaloración de los riesgos en el cálculo de las previsiones, ahora haya sido provocada para ofrecer un colchón dorado a los nuevos gestores, que van a tener un margen espectacular en ese sentido? ¿Puede haber influido en la decisión de intervenir, entre comillas, Bankia, la voluntad de presionar a la venta, para la venta a la cartera industrial del grupo, que sin duda se va a producir en los próximos meses? ¿Es posible que la situación de Bankia en estos momentos provoque una venta de participaciones industriales a precios de saldo donde quien compre obtenga grandes beneficios? ¿Le consta a usted o intuye que hay algún acuerdo explícito o implícito para que el proceso de liquidación de Bankia termine en el troceamiento de la entidad y su venta a las tres grandes instituciones financieras españolas, Santander, BBVA y Caixa? ¿Es posible que la gestión de los últimos meses de Bankia haya sido un factor desencadenante del agravamiento de la situación de España y, por lo tanto, también del drama importante en el que vivimos en estos momentos? Aunque sin duda hay algunas cosas que no obedecen exactamente al momento de su responsabilidad, quisiera hacerle algunas preguntas en su múltiple condición. ¿Por qué Bankia, como otras entidades, han aceptado la quita de las deudas y la dación en pago de las inmobiliarias y no lo han hecho a las familias, sabiendo que las inmobiliarias solo se juegan patrimonio y las familias se juegan su vida? ¿Por qué, aunque es verdad que una buena parte de la emisión de participaciones preferentes se hicieron en periodos que no corresponden a su mandato, cuáles son las razones para las que, una vez se detecta los riesgos para los titulares de las participaciones preferentes, desde Bankia no se ha permitido un canje en condiciones favorables para que esas personas no pierdan gran parte de sus ahorros acumulados durante toda su vida, como sí han hecho otras entidades financieras? La ciudadanía se pregunta, y yo le traslado, ¿cómo pudo en todos esos procesos accionistas minoristas, personas que ven que se les embarga su vivienda y se quedan sin vivienda, personas que adoptan la compra de la participación preferente como si fuera un producto de ahorro cuando en el fondo es inversión y alto riesgo? ¿Cómo puede siempre en estos casos ponerse por delante la obsesión para captar capital para la capitalización de Bankia y de otras entidades por encima de los derechos de esos ciudadanos, que la mayoría son pequeños ahorradores? La percepción que tienen esos ciudadanos en estos momentos es de que han sido estafados, que han perdido sus ahorros. ¿Comparte usted esa impresión? Las últimas dos preguntas. ¿Nos puede decir usted alguna cosa en relación a las indemnizaciones del señor Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja, y del señor Parra, consejero delegado del Banco de Valencia? ¿Considera usted que se corresponden al momento de la entidad y a las consecuencias que la entidad ha traído para el conjunto del país y también especialmente para sus pequeños accionistas, para los que tienen participaciones preferentes y para los que han sido embargados de su domicilio? Y, por último, como persona que ha sido ministro de Economía del Gobierno de España y director gerente del Fondo Monetario Internacional, no sé si usted es consciente, pero durante toda su intervención ha dejado bien claro dos cosas: que habían todo tipo de controles, de auditorías, de supervisiones, de informes, con previsiones, con proyecciones, y que prácticamente ninguna de ellas se ha cumplido. Sí, pero es que entonces la pregunta que se hacen los ciudadanos es la siguiente: ¿cómo todas esas entidades, como el Fondo Monetario Internacional, como la Unión Europea, que no han sido capaces de acertar en una sola de sus previsiones, se comportan con tan poca modestia cuando se trata de imponer, casi teológicamente, como si fuera un acto de fe,
las condiciones que nos han impuesto los ciudadanos de toda Europa y concretamente las españolas en el memorándum? ¿No sería exigible a quienes se equivocan siempre que sean menos soberbios, que sean más modestos y que utilicen su certeza no para imponernos a los ciudadanos unas condiciones draconianas de vida y de pérdida de derechos, sino un poco más de modestia en su actitud? Ya sé que eso tiene muy poco que ver con su condición de presidente de Bankia, pero usted ha sido muchas cosas en esta vida y creo que seguro que sobre eso tiene alguna opinión. Y yo no podía perder la oportunidad de transferirle las preguntas que se hacen en la calle los ciudadanos, que creo que son preguntas bastante acertadas.